Hola, hola, muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a el tercer podcast de Con Ustedes El Nido Vacío. Mi nombre es Diego Bazán y hoy día vamos a conversar de un tema que se está hablando mucho y se ha hablado mucho, sobre todo el año 2023. Yo lo he leído bastante y lo he escuchado bastante, que es el emprendimiento senior. ¿Estás dispuesto o dispuesta a correr el riesgo? Hemos conversado ya de lo que es la economía plateada y hemos conversado de lo que significa hoy día este tremendo segmento que año a año crece y se convierte en un nicho de mercado cada vez más interesante. Y de alguna manera, por lo menos yo en lo personal, estoy tratando de sacar este mito típico latinoamericano, sobre todo en donde se ve que la longevidad es prácticamente una etapa terminal de la vida. Muy por el contrario. Sabemos que cada vez más los que van envejeciendo, como yo he dicho, yo tengo 56 años, pero los que tienen 60, 65, 70 años son personas con todas las capacidades y, lo más importante, con los sueños ahí, a flor de piel, porque de alguna manera las ideas no caducan, al contrario. A medida que uno va avanzando en la vida, va generando más información dentro del cerebro y por lo tanto tiene la capacidad de generar nuevas ideas y más creativas muchas veces, justamente porque se ha acumulado muchísima experiencia. Pero el punto hoy día es hablar de cómo, o si es que alguien que está pensando emprender a nuestra edad, a los 60 años, es posible o no. Bueno, yo creo que siempre todo en la vida es posible, pero por lo menos en este caso yo creo que hay que tener cuidado. Y vamos a hablar sobre eso. Para que tengamos un poco contextualizado, como siempre digo yo, vamos a hablar de algunas cifras básicamente en Latinoamérica. Tenemos que pensar que durante el año 2023 los mayores de 50 años representaban en promedio el 25% de los nuevos negocios en Latinoamérica, de los nuevos emprendimientos. Es decir, un cuarto de todos los nuevos negocios que se formaron en nuestro continente latinoamericano representa o es representado por mayores de 50 años. Eso puede tener múltiples causas. Yo, en lo personal, no creo que la causa sea, en su mayoría, porque de la noche a la mañana se les ocurrió emprender. Yo creo que dentro de ese 25% hay muchos que se vieron obligados a emprender. Y eso es lo que quiero tocar un poco más adelante, revisando más cifras, eso sí, antes de conversar sobre esa parte que para mí me parece lo más delicado y lo más importante que deben tener claro aquellos que pretenden emprender a esta edad. Según las cifras, se habla de que un 70% más probabilidades de éxito tiene un negocio cuando alguien tiene más de 50 años. Es decir, tiene notablemente más probabilidades de éxito una persona que emprende a los 50 años que una persona que lo hace a una edad menor. Ahora, esa cifra hay que tener cuidado porque la pregunta aquí es cuántos negocios o cuántos emprendimientos de 100 logran pasar el primer año, logran pasar el tercer año. Para mí esa es la cifra más importante y la verdad que no la he podido encontrar mucho cuando se trata de acotarlo a los 50 o 55 años. También es cierto que hay otro valor importante cuando uno emprende a esta edad que te puedes enfocar a lo que más te gusta, a hacer algo que te produce alegría y algo que tú manejas con mayor conocimiento porque a lo mejor lo hiciste toda la vida o dentro de la empresa que estuviste trabajando o dentro de tu especialidad eres una persona que conoce mucho de ese tema. Y además, si te gusta, tanto mejor. Tal vez por eso nos encontramos con muchos asesores y muchos consultores senior que han dejado compañías, ¿cierto? Han terminado su vida laboral en grandes empresas o lo que sea y se dedican a prestar asesorías. Tenemos una cantidad importante, yo conozco a muchos. También es importante destacar que Latinoamérica se ha convertido en un terreno bastante fértil para el emprendimiento senior. Insisto que
estas afirmaciones que uno encuentra en distintos estudios, hay que revisar todavía de este boom de emprendimiento senior, cuántos van a haber pasado el primer año y cuántos van a haber pasado el tercer año. Por ejemplo, en Colombia, según el Observatorio de la PYME, el 23% de los emprendedores en el país son mayores de 50 años. En Uruguay sucede lo mismo. De alguna manera se está consolidando el dato que daba al principio de esta conversación respecto de que en Latinoamérica el 25% de los nuevos negocios son de mayores de 50 años. En el caso de Argentina, Chile y Bolivia, los adultos mayores representan alrededor del 30% de los emprendedores según un estudio del BID. Aquí hay que separar una cifra. En Chile los adultos mayores son los mayores de 60 años. En Argentina y Bolivia, la verdad es que no sé cuál es la edad de hacer el corte y tampoco no sé cuál es el corte que plantea el BID en ese estudio que también encontré por internet. Pero se va consolidando esta cifra del principio que decía que el 25%, un cuarto de los nuevos negocios en Latinoamérica es de mayores o son emprendedores mayores de 50 años. En Perú, el 35% de los nuevos emprendedores son mayores de 50 años según el INEI, que es el Instituto de Estadísticas del Perú. Una cantidad importante. ¿Tendrá relación a lo mejor la cosa política, la inestabilidad política? Puede ser. En Brasil, los emprendedores senior estarían por sobre el 40%. Este es un dato de Ernst & Young. Los nuevos emprendedores senior estarían por sobre el 40%. Bien impresionante. Lo más interesante es que se observa una tasa de crecimiento, el 15% del emprendimiento senior en los 3 últimos años. O sea, claramente con los números que di hacia atrás, eso es muy probable que sea así, sobre todo se vea influenciado por los últimos años. Ahora, naturalmente, todos los estudios esperan que esta cifra siga creciendo debido, bueno, el término de la pandemia, por ejemplo, que ha generado unas situaciones económicas bastante duras y que ha hecho que muchos seniors hayan perdido sus trabajos, y por eso hablamos de la necesidad de la búsqueda de nuevos ingresos, produce muchas veces el embarcarse o correr el riesgo y asumir la aventura, ¿cierto?, de emprender. Y en ese contexto nos encontramos, como decía anteriormente, ¿cierto?, con este boom de muchas empresas, asesores, consultores, etcétera, que es una forma de generar nuevos ingresos aportando con sus conocimientos a otros emprendedores o empresas y obviamente cobrando por eso. Yo quiero dar un ejemplo en el sentido, por ejemplo, de las asesorías, que esto no es nuevo. Mi suegro, que falleció hace 1 año y medio aproximadamente, él era ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Chile, ya alrededor de los 65 años, más o menos esa edad, formaron una asociatividad, diría yo, de profesionales seniors, exalumnos de la Universidad Católica, y ya hace 20 años ellos iban y asesoraban a empresas en distintos aspectos, ¿cierto?, la área financiera, comercial, logística, aportando sus conocimientos de toda una vida laboral. Por lo tanto, esto que está sucediendo y que estamos viendo no es nuevo. Tal vez se conoce más porque existe más comunicación y por lo tanto sabemos de más gente que está tomando este camino. Pero lo que quiero decir en definitiva es que el emprendimiento senior es una realidad y es una realidad, yo creo, importante en búsqueda de nuevos ingresos debido a que esos seniors, esas personas, esos profesionales, esos empleados han dejado de trabajar por algún motivo y necesitan generar nuevos recursos. También existen los casos, ¿cierto?, de que alguien trabajando en una compañía llega un momento en que ve que se ha consolidado muy bien financieramente y la misma compañía en su plan de retiro, ¿cierto?, lo deja fuera de la compañía o
decide simplemente dejar ya de trabajar para un tercero y decide emprender, considerando que desde el punto de vista económico está relativamente tranquilo. Entonces nos encontramos con dos tipos de senior, a mi juicio, con dos tipos de senior emprendedor. Un senior que es el que necesita generar nuevos ingresos para poder financiar su vida, y el otro senior que, estando ya consolidado financieramente, quiere iniciar un camino de emprendedor, de empresario, en algo que le apasione, que le gusta y que de alguna manera no va a depender de esa fuente de ingreso para vivir, pero sí espera construir un negocio. En ese sentido, yo me permito hablar respecto de la experiencia senior y qué significa, de la experiencia emprendedor, perdón, y qué significa ser emprendedor. El caso mío, yo he sido emprendedor durante muchos años, por lo tanto, probablemente si alguien evalúa mi perfil de riesgo es bastante poco, o sea, la aversión al riesgo de mi perfil debe ser relativamente baja porque yo asumo riesgos permanentemente y no me complica, digamos. Pero si tú vas a emprender porque necesitas generar ingresos y a ese grupo me quiero dirigir hoy día, y nunca has emprendido, si nunca has tenido un negocio, me permito decirte y anticiparte que no es fácil. Emprender es una carrera llena de obstáculos. Incluso dependiendo del país en que estés en Latinoamérica vas a tener más o menos obstáculos. Tal vez en Chile, dentro de toda Latinoamérica, debe ser uno de los países con menos obstáculos para formar una empresa. Tú puedes formar en Chile una empresa en un día. No lo sé como es en todos los países latinoamericanos. Pero sí sé algo, si tú vas a emprender, debes saber que vas a correr un riesgo y que el camino es tortuoso. Si tú además vas a depender del ingreso de ese emprendimiento, debes pensar, y lo primero que debes pensar es cuánto tiempo puedes resistir tú sin que ese emprendimiento te produzca ingresos. Ahora, si tienes la suerte de pararte en un negocio y de crear un negocio que te permite generar ingresos inmediatamente, fantástico. Pero no es el común de los casos. El común de los casos es que uno comienza una empresa y pase mucho tiempo antes de poder contar con ese ingreso o tener utilidades. Y incluso teniendo utilidades, poder hacer retiros como para poder sumarlo a tu ingreso mensual y por lo tanto cubrir tus gastos de vida. Entonces, yo le diría a los emprendedores, ojo, hay que tener cuidado. Hoy día se han armado unas redes enormes que están incentivando el emprendimiento senior. Me parece bien, pero creo que hay un grado de responsabilidad al incitar a personas que a lo mejor nunca han emprendido y que crean malamente, lo crean lamentablemente, de que es un camino que es más bien romántico que lo que realmente es difícil. Te voy a dar algunos datos cuando tú comienzas con un negocio. Sucede mucho cuando uno parte con una empresa o con una iniciativa que se enamora del negocio. Se enamora de la idea, se enamora de lo que quiere hacer, etc. Y cuando comienza se da cuenta que simplemente no solo no tiene clientes, sino que a nadie le interesa comprarte tu producto o servicio. Entonces, los mentores, y yo también te lo diría, yo no soy un mentor, pero sí tengo la experiencia, que lo primero que tienes que hacer antes de comenzar un negocio es compartir tu idea. Conversar con alguien y más de alguien para que te den su opinión. Y a lo mejor en esas conversaciones vas a descubrir de que tu producto sí, puede ser que tenga un espacio en el mercado, pero planteándolo de otra manera o corrigiendo ciertos aspectos. Eso lo vas a obtener siempre y cuando compartas tu iniciativa y de alguna manera hagas una especie de focus group de lo que piensas hacer. Una vez que avanzaste un poco en eso, lo que no implica inversión todavía todos los gastos son variables en ese momento, por lo tanto estás invirtiendo solo tu tiempo. Si tú avanzas rápido en eso, puedes crear, por ejemplo, una marca y ahí hay un dato que también yo siempre sugiero, anda y registra inmediatamente tu marca. Va a tener un costo. No sé qué costo tiene en otros países, pero en Chile son aproximadamente $200, 180, $200.
Pero sí vas a quedar protegido en caso de que tu negocio prospere y te empiece a ir bien, nadie pueda atacarte, digamos, desde el punto de vista comercial, registrando tu marca y por lo tanto bloqueando tu marca. Luego, cuando vas a comenzar tu negocio, yo siempre esto lo digo, el mejor vendedor es quien crea el negocio. Tú, que estás comenzando, mi sugerencia es que tú seas el vendedor de tus productos o servicios y que tú hagas todo el esfuerzo de salir a vender, de contactar y de vender ese servicio o producto que has creado. Recuerda que ya avanzaste porque de alguna manera hiciste esta especie de focus group al preguntar a más personas respecto de tu idea y ya puliste tu idea. Ahora lo que te falta es venderla y tal vez seguir puliéndola con los mismos clientes que te van a ir sugiriendo y aconsejando. Bueno, esos son algunos tips básicos, pero créeme que este trayecto de que una empresa o un emprendimiento genere utilidades y aunque así lo sea, te genere la capacidad de caja, de flujo de caja suficiente para que tú puedas hacer retiros, puede pasar 1 año o 2 años. Para eso hay que prepararse y sucede mucho, y no solo en los seniors, que cuando evalúan estos proyectos se olvidan de la importancia del capital de trabajo. Y ahí entras a otro tema que es los costos financieros, etc. Pero para todo eso existen mentores que gratuitamente, porque hay fundaciones, hay programas empresariales, etcétera, que te pueden ayudar. Pero sí tú tienes que tener algo claro. Con todo eso y con toda esa información y con toda esa mentoría, el único que puede sacar adelante ese negocio eres tú. Aunque tengas socios, eres tú. Y ese camino del ser tú quien saca adelante el negocio es un camino duro, difícil y complicado. Y debes tenerlo y debes saberlo de antemano. Porque da la sensación a veces, yo he ido a seminarios donde se habla de emprendimiento senior, da la sensación de que fuera fácil. No digo que es imposible, pero fácil no es. Y lo debes tener sumamente claro. El emprender a toda edad es difícil, pero creo, y sí estoy de acuerdo, que cuando tienes más de 50 años o 55 años, yo creo que es más fácil de lo que podría ser para un joven, por ejemplo, que está casado y con hijos. En teoría, a esta edad, los gastos, la curva de gasto debiera ir bajando, la presión de gasto debiera ser menor. Digo debiera porque no es el común de los casos, pero en general debiera ser menor. Probablemente a esta edad la gran mayoría cuenta con un respaldo financiero del que podría separar perfectamente un capital para poder invertir en un negocio. Y por otro lado, también es cierto, nosotros a esta edad tenemos especialidades o hemos aprendido o hemos conocido más sobre temas que podemos perfectamente embarcarnos en un negocio que tenga relación con ese tema. Entonces, no es malo pensar en emprender a esta edad, al contrario. Yo siempre digo, ojalá la gran mayoría de las personas emprenda, pero también tenemos que ser responsables en decir que emprender no es para todas las personas. Porque implica un trabajo comercial y de venta en terreno de tu propio negocio que a lo mejor no estás dispuesto a hacer. Porque tu personalidad o tú mismo no quieres hacerlo. Entonces a lo mejor también no es malo sumar un socio comercial o trabajar tus habilidades comerciales. Hace un tiempo, un poco atrás, conversaba con un amigo, ingeniero civil, que tiene una compañía que no está en muy buenas condiciones. Y por lo tanto, decidió reemprender en un nuevo negocio. La idea era muy buena a mi juicio, conversamos mucho, pero siempre le dije, tu idea para que funcione tienes que tener por lo menos, una actividad de venta de unas 3 reuniones diarias. Y eso en el tiempo, estadísticamente, te va a producir una cartera de clientes. Pasaron los meses, conversamos nuevamente y me dijo que simplemente él no estaba para ir 1 a 1,
Y claro, su formación ejecutiva anterior manejaba grandes números, pero bajar al nivel de los pequeños números que implica a veces un emprendimiento no estuvo dispuesto. Entonces, el mensaje que hay detrás de eso es que si tú vas a emprender y no lo has hecho antes y vienes de un cargo ejecutivo importante, ojo, porque comenzar un negocio desde cero es bajar en términos de los números que vas a manejar y del trabajo que vas a hacer. Y bajar, no hablo en forma despectiva, hablo en forma de que es la realidad. Entonces, aquí está una frase que siempre le digo a los que piensan emprender. Y yo les digo, ¿estás dispuesto a meter las patas al barro? ¿Estás dispuesto a hundirte hasta las rodillas en el barro, ensuciarte y caminar en este pantano y, aunque no veas el final, seguir caminando? Si estás dispuesto a eso, yo te diría, arriésgate. Pero si no estás dispuesto a eso, puedes correr el riesgo de perder parte importante de tus ahorros, sea porque los invertiste en el negocio o sea porque has tenido que usarlos para vivir. Entonces, al final de cuentas, cuando uno emprende, a esta edad sobre todo, no hay mucho tiempo para rehacerse. No digo que no puedas rehacerte, pero sí digo que claramente las oportunidades para volver a reemprender son menores que cuando tienes 30 años. Si ya tienes 60 años o 65 años y vas a emprender, no digo que sea imposible, pero sí digo que los riesgos son mayores, aunque las probabilidades de éxito son mayores. Pero el riesgo es alto. Y creo que el riesgo está dado porque puedes sacrificar, como te decía recién, parte de tu capital, de tu patrimonio, y encontrarte que después no puedes rearmar ese patrimonio. Entonces, creo que el camino hay que evaluarlo bien. Y si tú piensas que puedes generar un servicio, por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa, un servicio relacionado con el manejo logístico de empresas de transporte, a lo mejor eso lo puedes hacer de tu casa, lo puedes hacer desde tu computador y a lo mejor con una cartera de clientes, no sé, de 10 clientes es suficiente para poder funcionar. Y la verdad es que lo que estás invirtiendo es tiempo y estás prestando un servicio basado en tus conocimientos, que es lo que hablábamos al principio relacionado con el boom de las asesorías. Pero también es cierto que hay hartos asesores. Bueno, tienes que evaluar el mercado, tienes que estudiar lo que está sucediendo, tienes que ver las barreras, tienes que evaluar, ¿cierto?, las fortalezas y las debilidades de lo que tú vas a proponer. Pero, en resumen, y antes de terminar, recuerda, emprender es un camino tortuoso, difícil. No digo que imposible, pero hay que estar consciente de eso. Y cuando tú te enfrentas a un camino de esas características, tienes que tener la flexibilidad para poder virar en 180 grados y reconducir el negocio o tu producto o tu servicio de otra manera. Y entramos en un tema que también es importante. Cuando estás emprendiendo, cuando eres emprendedor, no solo la venta de tu producto, el recorrer las calles, el gastarse los zapatos. Bueno, aunque hoy día la verdad es que la mayoría de las cosas son por reuniones virtuales. Pero gastarse los ojos en esas reuniones virtuales, aparte de eso, esta es la flexibilidad suficiente como para ir reenfocando tu negocio a medida que se van presentando las cosas. Yo tuve un jefe, un director comercial en una compañía que trabajé hace más de 20 años. Y argentino, un gran formador. Y cuando se presentaban ciertas situaciones me decía, mira, quédate tranquilo, que los melones se van acomodando en la medida que avanza la carreta. Eso también es una frase importante y es muy cierta. Hay veces que queremos echar a andar un negocio y no lo echamos a andar porque nos ponemos barreras nosotros mismos y nunca avanzamos. Bueno, hay veces que es necesario comenzar y esperar que las cosas se vayan acomodando a medida que vamos avanzando. A eso me refiero con la flexibilidad que es necesaria tener para comenzar una empresa. Así que
Si eres senior y vas a emprender, ten claro que no es fácil. Pero si lo haces, yo te felicito porque estás tomando un camino que es maravilloso y lleno de satisfacciones. Soy Diego Bazán. Espero que este podcast te haya servido. Nos puedes escuchar en Spotify, en la cuenta con ustedes El Nido Vacío, YouTube El Nido Vacío Chile y también puedes ver información de nuestro programa El Nido Vacío en Instagram El Nido Vacío Chile. Que te vaya muy bien y que pases muy buen fin de semana.